Bendito sea Hashem, es un placer estar en esta tarde. Bueno, se estuvo poniendo en las redes sociales este evento que estamos transmitiendo en vivo por live stream y nos da la oportunidad hoy de poder seguir adelante con estas clases que hoy vamos a desarrollar. Hoy es un tema muy bonito en la cual nos concede el Eterno poner sobre la mesa, y es el concepto hebraico de nacimiento virginal. Nacimiento virginal lleva por título esta enseñanza, ¿sí? Y vamos a irlo desarrollando a la luz de la Escritura, a la luz del pensamiento hebraico, y vamos a desarrollar este tema siempre con el respaldo y con la ayuda del cielo. Bueno, bendito el Eterno. Agradecemos a Hashem por este tiempo que nos ha permitido hoy de poder estar transmitiendo en vivo desde el puerto de Veracruz, Ciudad de México, y así poder seguir adelante en este camino en el cual nos ha conferido. Con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Mashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el doctor Gabriel Abraham, la paz sea con él y con su familia, con el permiso de nuestras autoridades de AMI México, como lo es el Rosh Joseph Ami, el Shariach Immanuel y también el Rosh Paco, y con el permiso de todos ustedes. Vamos a comenzar esta clase y nosotros debemos ir comprendiendo este programa que estamos haciendo de conferencia, de programas que vamos llevando, que vamos dando. Ya llevamos varios temas desarrollados y que hemos puesto sobre la mesa, como lo es el concepto hebreo de Elohim, Ben Elohim, la ley de la agencia divina, y así sucesivamente, Dabar, hasta llegar a este tema en el cual vamos a desarrollar, que es el concepto hebreo de nacimiento virginal. Como hemos demostrado, el cristianismo tiene su origen 100% de su raíz en el judaísmo. La literatura utilizada por el pueblo cristiano, cual sea su denominación, es un documento 100% hebreo, donde sus autoridades, inspirados por Ruach HaKodesh, la mayoría de origen hebreo, y los que no, con una formación hebrea 100%. Si los cristianos tienen el documento hebreo, los escritos hebreos, los testamentarios, salidos de autores hebreos, con una mentalidad hebrea, y si usted, cada uno de nosotros, cree, confía y obedece las enseñanzas de nuestro Mashiach por medio de los documentos hebreos, nosotros debemos acercarnos a este Mashiach a través de ese documento. Sería entonces razonable que conociéramos tanto como podamos nosotros de nuestras capacidades, conforme a lo que tenemos de hoy en día con acceso a las redes sociales, estar instruidos lo más acercado a lo que son las raíces hebreas, ¿ok? En la cual nosotros sabemos que la fe que nos ha concedido la Torah, que es creer, confiar y obedecer, una fe obediente, y la comprensión a través de la escritura que nos brinda nuestro Padre, sea apropiada conforme a la escritura, conforme a la mentalidad hebrea. Debemos recordar entonces que la escritura surge en un contexto histórico hebreo, y que la mayoría de las cosas que en ella se mencionan tienen un sentido solamente si la estudiamos en un sentido, teniendo en cuenta su entorno hebraico. Cuando dicho entorno falta o es ignorado, sea por orgullo, sea por desconocimiento, se pierde mucho de su riqueza y de su sustancia espiritual. Cuando una persona no conoce el significado teológico de dichos conceptos a la luz hebraica, y aún más se agregan interpretaciones de un sistema doctrinal basado en una interpretación anacrónica de las escrituras, entonces sucede que las caóticas consecuencias son evidentes, ¿sí? Por una simple razón, por un completo desconocimiento del contexto real de las escrituras. La intención que hemos llevado a través de los diferentes
conferencias que hemos estado brindando y dando acerca de las raíces hebreas, y la intención es ir proveyendo el contexto teológico real de las Escrituras bajo la teología de los santos varones del Dios Altísimo, no de la filosofía helenista, no de las teologías paganas, ¿sí? Como lo sabemos y lo hemos puesto sobre la mesa y nos hemos dado cuenta, como es la teología romana, no de los varones que bajo una mentalidad filosófica quisieron interpretar el documento hebraico, sino más bien de los varones de Dios Altísimo y a la verdad de la Torah misma. Entonces, vamos a ver en este estudio, una vez más, a la luz de la Torah y de los escritos neotestamentarios que Hashem habló por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo, que esta conferencia que estamos brindando, que ofrecemos hoy, sea que enriquezca no solamente nuestro conocimiento intelectual, sino que llene nuestra vida espiritual, que aumente nuestra fe obediente en el Dios de Israel y que nos ayude a comprender mejor nuestra herencia que procede según la carne de los padres, de los profetas, de nuestro Mashiach y de nuestros apóstoles hebreos, quienes nos dieron su legado y esperanza, y cuyas aguas movidas por el Espíritu de santidad hemos sido partícipes de la rica savia que la raíz produce, para nutrir a los que una vez lejanos hemos sido hechos cercanos y copartícipes de la herencia. Para esto vamos a explicar entonces lo que es el concepto de nacimiento virginal a la luz de la Escritura. Primero, tenemos que reconocer que este es un tema, sí, un poco sensitivo y que tiene el potencial de herir incluso sentimientos, creencias de muchas personas. No es para nada nuestra intención de herir a nadie, ¿sí? Ni se expone el día de hoy esta conferencia profesamente para dañar en alguien en particular o las sensibilidades de la gente, ¿sí? Desde el punto religioso de ninguna persona, pero al mismo tiempo es nuestro deber enseñar la verdad como ella se desprende de las Sagradas Escrituras, siendo objetivo y no subjetivo. Al hablar hoy, como siempre hemos hecho, el propósito es y será siempre la santidad de la verdad. No importa donde ella nos lleve, no importa lo que tengamos que dejar por seguirla, porque solamente cuando encontramos la verdad, encontramos la luz. Y cuando encontramos el camino que conduce a la verdad, esto es necesario hoy en nuestra generación. Como dijo nuestro Rey, como está escrito en Yohanan, capítulo 3, versículo 21 y capítulo 8, versículos 32, y cito, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y por tanto, todo el que busca la verdad y practica la verdad, viene a la luz. Cuando uno tiene esto, entonces llega uno a la posición donde no sacrifica nunca la verdad, ni por amistades, ni por intereses económicos, ni por estar políticamente correcto para todo el mundo, ¿sí? La verdad es algo que nosotros debemos tener bien en mente en nuestro corazón. La verdad no puede ser negociada en ninguna manera. No puede ser negociada si somos hijos de luz, porque lo que buscamos es la verdad de la Escritura. La verdad, debemos entender entonces, no es según lo que nosotros creamos, única y exclusivamente. La verdad es solamente una, no cambia, no termina, es eterna. Y la verdad de Hashem, la verdad es su instrucción, su Torah. La verdad es Mashiach. Si seguimos al Mesías verdadero, ¿okay?, nos encontramos con la Torah verdadera y con el Dios verdadero. Y si tenemos al Dios verdadero y la Torah verdadera,
nos encontraremos entonces con el Mesías. Porque Hashem dio su Torah, la Torah y Mashiach están íntimamente relacionados. No pueden estar separados, sino están relacionados. No puede haber simplemente Torah porque de la Torah habla el Mashiach. Y no puede haber simplemente Mashiach porque el Mashiach habla de la instrucción de Dios Altísimo. Así pues, la clase del día de hoy va dirigida a todos aquellos que tienen hambre de la verdad de Dios, de la verdad de su Torah, y que hoy nos brinda esa oportunidad, a la luz de las escrituras, del pensamiento hebraico y de la interpretación hebraica, poder hoy tener estas herramientas para seguir adelante como discípulos de nuestro Rey, Yeshua HaMashiach, y de su Torah. Así que pues la clase de hoy no va dirigida para herir a nadie en particular, sino para exponer la verdad, y luego cada cual será responsable qué hace con ella. Aclarando esto, entonces, la primera cosa que hay que decir es: la teoría del nacimiento virginal es una teoría doctrinal cristiana. Muy bien, repito. La teoría del nacimiento virginal es una teoría doctrinal cristiana, no judía, no netzaíta. No solamente es la teoría cristiana, es el fundamento mismo del cristianismo. Porque para la teología cristiana, negar el nacimiento virginal significa negar la vida sin pecado del Mesías, la suficiencia de su muerte expiatoria y, de hecho, toda la Escritura. En otras palabras, solamente si Jesús nació virginalmente puede ser el Salvador de los hombres. De lo contrario, no califica como Mashiach. Y este es el pensamiento, como dijimos, el pensamiento cristiano. Esto explica por qué, si usted no cree en el nacimiento virginal de Jesús, usted es catalogado inmediatamente como un hereje, ¿sí? Y excomulgado incluso de las iglesias, o de la iglesia donde usted pueda pertenecer. Porque usted estaría destruyendo el fundamento mismo de la posición de la Iglesia Apostólica Católica y Romana, y a su vez de la Iglesia Protestante, de la cual hereda de su matriz romana este dogma católico. La posición de la Iglesia Católica Romana, según esta teoría, el no creer en el nacimiento virginal es visto incluso como anatema. ¿Sí? ¿Qué es anatema? Es como herejía, ¿ok? Es excomunión. Así fue establecido por el Papa Martini I en el año 649. Al surgimiento del movimiento protestante, con los llamados padres de la Iglesia, y por citar algunos, como es Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, etc., crea una separación física de los creyentes que siguen el movimiento, pero que heredan en gran parte la interpretación dogmática o del dogma romano. Esto es como en el caso del Éxodo. Fue relativamente fácil para Moisés sacar a los hijos de Israel de Egipto, ¿sí? Pero muy difícil fue sacar a Egipto del corazón de los hijos de Israel. Lo mismo hoy en día estamos viendo, está sucediendo en esta redención final. Muchos están saliendo de las iglesias de influencia católica, pero en su formación teológica, en su pensamiento teológico, siguen siendo católicos en su pensar, y de hecho, como dijimos, la iglesia protestante se deslinda de su matriz romana y sigue heredando los mismos dogmas, pensamientos e interpretaciones como la iglesia matriz, que es la iglesia católica. Al desprenderse de la iglesia protestante, hereda estos dogmas. Entonces vamos a ver a pastores, a líderes de comunidades llamándose cristianos, llamándose evangélicos en sus creencias, pero en sus creencias y prácticas y enseñanzas siguen las costumbres católicas y de los pueblos paganos. Muy bien. Y con la mira de proveer
con la mira de proveer agua del manantial de la Torá, que limpia las impurezas de la idolatría, ese mismo espíritu en la cual profetizó Ezequiel cuando dijo: derramaré sobre vosotros agua pura y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Y esto lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Repito, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 nos dice: derramaré sobre vosotros agua pura y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Eso quiere decir de pensamiento de idolatría, de sentires de idolatría. ¿Okay? Desde el punto de vista básico, entonces, Hashem, quien es bendito, Hashem es todopoderoso. Él es todopoderoso y puede hacer milagros, los milagros que Él quiera. Para eso es Dios Altísimo. Él puede hacer todo lo que Él quisiera. Dios creó al hombre, al Adán, ¿okay? Al primer hombre, Adán Arishon, sin la concepción. Y bien, Él lo creó. Dice, varón y hembra los creó. Muy bien, solamente Dios puede hacer eso, ¿sí o no? Amén. Dios sacó del costado de Adán a la primera mujer, a Java, sin usar los medios de la concepción natural como nosotros lo conocemos, entre la relación de un hombre y una mujer. Solamente Hashem, quien es bendito, puede hacer eso. Pero una vez que Hashem creó al primer hombre y a la primera mujer, Dios Altísimo estableció que todos los seres humanos que vengan al mundo lo hagan por medios naturales, por medios humanos, en las cuales el Eterno mismo fijó, para que todos los seres humanos que vengan al mundo lo hagan por estos medios naturales, es decir, por la unión entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Dios, debemos entender, al Dios Altísimo no juega a los dados. Dios Altísimo no juega a los dados. No juega incluso a hacer milagros. Porque Hashem es perfecto. Pero Él estableció cómo traer un hombre o un ser humano a vida. ¿Okay? Y sobre esta base, en el judaísmo, a partir de la creación del primer hombre y de la primera mujer, se entiende que en todo nacimiento humano, ¿okay?, participan tres personas. Número uno, si quieren anotar, adelante, clase. Mis hermanos que nos están mirando por live stream también. Número uno, el hombre. Es el padre que provee la sustancia blanca y sus 23 genes. Que esto es igual a los caracteres hereditarios. Repito, sobre esta base, en el judaísmo, a partir de la creación del primer hombre y de la primera mujer, se entiende que todo nacimiento humano, a partir de ahí en adelante, participan tres personas. Uno, el hombre, la cual es el padre que provee la sustancia blanca, que son 23 genes, que son los caracteres hereditarios de parte del varón. Muy bien. Dos, la mujer. También interviene. Es la madre que provee la sustancia roja y sus 23 genes, que son también los caracteres hereditarios que proveen tanto el varón como la varona, ¿ok?, al nuevo ser. Y tercero, Dios creador, que provee el espíritu del hombre. Muy bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה בדברו.
Cuando una persona muere, ¿ok? Lo que proveyó papá y lo que proveyó mamá, ¿a dónde se vuelve? A la tierra. Muy bien. Sin embargo, lo que proveyó Hashem retorna a él, como está escrito en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, y cito: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Esta es la doctrina hebrea de la formación de todo ser humano. De todo ser humano. Hermanos que nos están mirando por live stream, clase aquí presente, pregunta: ¿ustedes apoyan las relaciones sexuales entre individuos del mismo sexo? ¿Ustedes apoyan las relaciones entre animales? ¿La relación con demonios? ¿La relación entre dioses y hombres y humanos? ¿Se puede traer a la vida a un ser humano con genes masculinos nada más? ¿Se puede traer a la vida a un ser humano con genes femeninos nada más? ¿Se puede traer a la vida un ser humano con genes entre un humano y un animal? ¿Se puede traer a la vida a un ser humano producto de una relación entre un humano y un demonio? ¿Se puede traer a la vida a un ser humano producto de un óvulo femenino y un espíritu? Pregunta: ¿los ángeles tienen órganos reproductores como los seres humanos? ¿Dios es espiritual o tiene cuerpo? ¿Tendrá espermas como los seres humanos? En el judaísmo, la idea de que un Dios preñe y cause que surja un ser mitad Dios y mitad hombre es totalmente una cultura mitológica. Mitología y 100% pagana. En la Torá debemos entender que están prohibidas las mezclas de genes de diferentes especies. En el paganismo, no obstante, la idea de dioses bajando y teniendo relaciones sexuales con humanos es visto como algo normal y posible. Pero ¿en dónde dijimos? En el paganismo, en la mitología, ¿ok? Pero no en la Torá. No en la Torá de Dios Altísimo. Por ejemplo, un ejemplo de ello es Zeus, un dios mitológico griego. Se enamora de una mujer llamada Almena, hija de Electrión. La engaña presentándose con la figura corporal humana de Anfitrión y la embaraza. Y de esta unión entre un dios y una mujer, nada más ni nada menos, sale un híbrido. Ese híbrido, hijo de Zeus, lleva por nombre Hércules, uno de los hijos de Zeus. Hércules. Nuestra Mishnah Netzarita documenta en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 14, 11, al ver lo que Pablo había hecho, la gente empezó a gritar en lengua liconia: dioses en forma de hombres han bajado a nosotros. ¿Con quiénes confundieron? A Rabino Shaul y a Bernabé. Nada más ni nada menos que con Mercurio y con Júpiter. Con Mercurio y con Júpiter. Como vemos, entonces, este concepto está en oposición a la escritura que afirma: Dios no es hombre para que mienta.
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso lo vamos a ver en Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. En la mente hebrea, dicho concepto es diferente. Vayamos a lo que es Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. ¿Quién lo quiere leer? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. ¿Quién lo quiere leer? Segunda o primera. Segunda de Corintios 5, 19. 5, 19. Fuerte. Dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y a ti no imputando tus pecados y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien. Entonces dice, Dios en un hombre, o Dios estaba en él reconciliando al mundo consigo, o como el testimonio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38 también. Cito, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Yeshua de Nazaret con Ruach HaKodesh y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el Hasatán, porque Hashem estaba ¿con quién? Con él. Hashem estaba con él. Por lo tanto, concuerda la teología como son en la unicidad del Eterno, no confundiendo al Eterno con la creación. ¿Ok? O como informó Nicodemo, también como lo vemos en Yohanan, capítulo 3, versículo 2. Juan capítulo 3, versículo 2, dice, y cito, este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Si Dios no está con él. En el pensamiento que Dios esté con el ser humano, acompañándonos, cuidándonos, instruyéndonos, ¿ok? O con su pueblo Israel, esto no está fuera de lo normal. Pero decir que Dios es un hombre, esto rompe completamente la teología hebrea. O sea, no es lo mismo decir Dios hombre que decir Dios está en el hombre o con el hombre. Muy bien. Por lo tanto, no es lo mismo decir Dios hombre que Dios estaba con el hombre. Por otro lado, en el judaísmo, después del establecimiento de la monarquía davídica, para ser rey de Israel o ser aspirante al trono, tiene que reunir ciertos requisitos. Mínimo, tiene que reunir 3 cosas. Número uno, según cita Deuteronomio, capítulo 17, 15, que sea varón, no mujer. Que sea varón, no mujer. Deuteronomio 17, 15. Que sea varón, no mujer. 2. Como lo cita Bereshit, capítulo 49, versículo 10. Que sea de la tribu de Judá, no extranjero o de otra tribu. Y 3. Tercero, según como lo cita Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 17. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 17.
que sea descendiente biológico de David. Tiene que ser el aspirante a rey, a la monarquía. Tiene que tener 3 cosas mínimas. 1, que sea varón, no mujer. 2, que sea de la tribu de Judá, no extranjero o no de otra tribu. Y tercero, que debe de ser descendiente biológico de David. Muy bien. Básicamente, cuando hablamos del nacimiento virginal, nos referimos a la teoría cristiana, por lo cual Jesús, el Cristo cristiano, fue concebido no por los medios normales que todos los hombres a partir de Adán somos concebidos, sino que nació de una virgen, la Virgen María, sin que mediara en el acto José su esposo, y así la concepción de Jesús fue sin un padre humano. Muy bien. Donde el Espíritu Santo reemplazó a José en el acto, y por tanto María concibió divinamente, y como consecuencia el resultado fue un Dios hombre, Jesús, el Cristo cristiano. Muy bien. Sobre esta base el cristianismo enseña que en realidad el nacimiento de Jesús no fue su nacimiento, sino su encarnación. ¿Ok? Que no fue su nacimiento, sino su encarnación. Y por tanto, Jesús es 100% Dios, como si no tuviera nada de hombre, y 100% hombre, como si no tuviera nada de Dios. Y a esto se le conoce como la doble naturaleza de Cristo. La doble naturaleza, Dios de Dios, luz de luz, engendrado pero no creado, el hombre Dios, según la teología cristiana. De aquí se desprenden, por supuesto, otras teorías cristianas. Muy bien. Si Jesús es 100% Dios y 100% hombre, entonces Dios tiene mamá. ¿Ok? Y su papá es la tercera persona de la Trinidad, según la teoría cristiana. Si Jesús es Dios creador de los cielos y de la tierra, entonces Dios murió y nos quedamos sin Dios 3 días. Imagínense, esto lo hace más complicado todavía. Cuando uno se empieza a preguntar, entonces, si María es la madre de Dios, María es inmaculada concepción, es pura y sin mancha. Nació entonces como una diosa, porque si es madre de Dios, no pudo haber nacido con pecado tampoco, porque según la Iglesia Católica el pecado son las relaciones sexuales. Porque Jesús, quien es Dios para el cristiano, no nació de una relación sexual, sin pecado concebido. ¿Comprendemos? Hay que decir que con la reforma protestante del siglo XVI, muchos cristianos se separaron de Roma, y que muchas de las desviaciones de la Iglesia Madre han intentado corregirse por sus hijas, ¿ok? La Iglesia protestante. Pero al fin y al cabo, y en sustancia, es la misma cosa. Uno, debemos entender, la reforma de la Iglesia no la cambió, solamente la dividió y creó más iglesias, con más o con menos ADN que la madre, la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero en fin, es lo mismo. Es lo mismo.
Si el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad cristiana, entonces la segunda persona de la Trinidad fue engendrada por la tercera persona. ¿Cómo? Entonces, ¿de quién es hijo Jesús? ¿Es de Dios o es del Espíritu Santo? Es la tercera persona. Si decimos que Jesús es hijo de Dios Padre, ¿cómo explicamos que el Espíritu Santo fue quien lo concibió? Y si decimos que fue el Espíritu Santo, estamos en serios problemas. ¿Por qué? Porque Ruach en hebreo, espíritu como nosotros lo conocemos, ¿ok? En hebreo no es masculino, es femenino. ¿Ok? ¿Comprendemos eso? Así que no importa cómo lo podamos poner o cómo lo quieran poner en las explicaciones teológicas cristianas, el asunto se les complica a los teólogos cristianos y se vuelve un argumento circular, siempre sin fin, y de hecho llegan a decir, así déjalo, tú simplemente ten fe, tienes que tener una fe ciega y listo. Cuando tú empiezas a cuestionar y quieres tener respuestas, los mismos líderes de las comunidades te dicen, ya no preguntes más, tú simplemente ten fe, porque para ellos tener fe es una fe ciega, sin preguntar, no debes de tener conocimiento, simplemente es dejarte guiar por lo que te dicen y ya. Y no es así. Nuestra fe es sustentable, tanto histórica, teológicamente es sustentable, histórica y teológicamente hablando. ¿Okay? El concepto de virgen en el mundo, nosotros debemos entenderlo en un lenguaje no como el pensamiento griego, no como el pensamiento romano, sino bajo el pensamiento el pensamiento hebraico, 100%. Entonces, el nacimiento virginal, si las escrituras es un banco de información hebrea, acerca de ellas con una mentalidad hebraica, ¿sí? Deberíamos de acercarnos entonces con esta mentalidad, con esta formación, y así no llevarnos en una laguna, o que simplemente a veces no tenemos explicaciones por parte de los liderazgos por no conocer el contexto hebreo. Pero hoy, bendito el Eterno, hay varones que se han levantado, varones que han estudiado y que nos han concedido la oportunidad, como el doctor David Abraham, la paz sea con él, nuestro maestro, nuestro jaján, y nos ha dado la oportunidad de conocer precisamente la mentalidad y la formación hebraica de los conceptos hebraicos, en la cual nos define a nosotros hoy en día bajo el pensamiento hebraico, aquellos que buscan la verdad de Dios, la verdad de la Torah. Entonces, si las escrituras son un banco de información hebrea, acercarse a ellas con una mentalidad no hebrea y con un sistema de interpretación ajeno y extraño a la fe hebrea, entonces nos va a llevar siempre a una seria desviación de la verdad. ¿De cuál? De la instrucción de Dios Altísimo y de la fe, de la inmuná dada una vez a los años. No porque las escrituras estén mal, no porque la información de la escritura esté mal, sino porque la metodología de interpretación es incorrecta. Debemos entonces recordar que la Biblia surge en un contexto histórico hebreo y que la mayoría de las cosas que en ella se mencionan tienen sentido solamente si las estudiamos teniendo en cuenta su entorno hebraico. Cuando dicho entorno falta o es ignorado, pierde mucho de su riqueza y de su sustancia espiritual. Un ejemplo, cuando nuestro Rabbi dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, si no conocemos
qué fue exactamente lo que se dijo, será muy difícil comprender el asunto de lo que se habla. Otro ejemplo es cuando nuestro Rabbi dice a sus discípulos: todo lo que atéis y desatéis en la tierra, ¿ok? No tiene nada y no tiene nada más que añadir ahí. ¿Por qué? Porque ellos sabían exactamente de qué asunto estaban hablando, porque el diálogo es entre hebreos. Otro ejemplo más es en lo que dice Hechos 15, cuando Jacob habla que se les escriba a los no hebreos que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, sin hacer referencia por qué, ¿sí? ¿Y de dónde lo sacó? El diálogo es entre hebreos, que ellos conocen el trasfondo de lo que se está diciendo ahí. Ignorar esa explicación, alrededor de la cual los demás hablan, es un serio daño a la interpretación correcta, y si a esto sumamos la creación de un sistema doctrinal basado en una interpretación exegética anacrónica de las Escrituras, las caóticas consecuencias son evidentes. ¿Qué es lo que da como resultado? El credo de Atanasio y los diferentes dogmas salidos de los concilios romanos. ¿Por qué? Porque se salen de su contexto hebraico y los no hebreos, los no judíos, empiezan a interpretar el documento hebraico según lo que ellos tienen, lo que ellos piensan, con filosofía, no con teología hebrea y no con formación hebraica. No había ni un hebreo ahí, todos eran gentiles, en el aspecto de aquellos que quieren interpretar el documento hebraico. ¿Cómo explicar nacimiento virginal bajo el concepto hebraico de las Escrituras? La respuesta sería esta: conociendo apropiadamente el trasfondo hebraico del término que debe de ser estudiado a partir del matrimonio judío. A partir de ahí es como nosotros nos va a arrojar mucha luz para poder entender este concepto. ¿Cómo tenía lugar en los días del segundo templo, es decir, durante el tiempo del nacimiento de nuestro Rey Yeshua HaMashiach? Las Escrituras establecen que un hombre debe casarse, levantar hijos amantes de Dios Altísimo y que amen y estudien la Torah con motivos puros. A este mandamiento divinamente ordenado dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. La santidad del matrimonio y las familias es un asunto cardinal dentro del judaísmo, y la relación sexual apropiada es parte de ello. Así fue visto por los primeros seguidores de nuestro Mashiach, de Yeshua. Escrito está en Hebreos capítulo 13, versículo 4, Hebreos, la carta a los Hebreos, versículo 13, versículo 4, y cito: honroso sea para todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios juzgará el Eterno. Desde el punto de vista de la Torah escrita, lo bueno es que el hombre esté casado. Bien, no que esté solo. La relación sexual no es un tabú en las Escrituras ni en la fe de Israel. Por el contrario, es la relación sexual lo que culmina el proceso del matrimonio y lo completa. Para esto nosotros debemos entender: la palabra matrimonio en hebreo es kedushim. Kedushim en hebreo. El kedushim está compuesta de dos etapas. Uno, el erusim, que es el desposorio o el contrato matrimonial.
El Kedushim o el matrimonio está compuesto, viene dado en dos etapas. Uno, el Erusim. El Erusim es igual al desposorio del contrato matrimonial. ¿Ok? Y dos, el Nisuim. Propiamente dicho, es la boda con sus bendiciones. Es donde pasan debajo de la jupá o del palo nupcial. Es donde se juntan para entrar debajo del palo nupcial. ¿Ok? A eso se le llama unirse. Joseph y Miriam se casaron dentro del judaísmo, siguiendo las reglas bíblicas y de los profetas y de la casa de David. O sea, quiere decir, en otras palabras, dentro de la ley judía, no fuera de la ley judía. Y eso es algo que nosotros debemos tener en mente. Si Joseph y Miriam eran hebreos, ¿cómo se tenían que casar? ¿Según Roma? ¿Según Grecia? ¿Según los otros pueblos? No. Según la casa de David, según los profetas, según la ley judía. Y según la ley judía, un judío podía obtener esposa de tres maneras. Número uno, pagando una dote por ella. Pagando una dote por ella. Y el ejemplo es Abimelech, cuando paga una dote por Sara y dice, y es su mujer Sara. ¿Ok? Por eso se le considera de esa manera, su mujer. ¿Por qué? Porque pagó dote por ella, adquirió mujer. No consumó, pero es considerada su mujer. Fue considerada su mujer. ¿Ok? 2. Por relación sexual, como lo cita Éxodo capítulo 22, 16 y Deuteronomio capítulo 22 del 28 al 29. Por relación sexual, como lo cita Shemot 22, 16 y Devarim 22, 28, 29. 3. Por entrar juntos bajo la jupá o palo nupcial. En los días de Joseph y Miriam, ellos efectuaron el primer paso, lo que se conoce como Kedushim, ¿ok? Matrimonio. El llamado Erusim, o el desposorio, ¿ok? Firmaron un acuerdo llamado Ketubá, o contrato matrimonial. Esto fue lo que hicieron, como lo registra Mateo capítulo 1 versículo 18. Aunque ellos no vivían juntos por razones alágicas que vamos a explicar más adelante, ellos eran legalmente marido y mujer. Joseph no podía dar carta de repudio a una mujer sin primero no estar casado, legalmente unido a ella. Por lo tanto, si ya estaban desposados, como lo dice la Escritura, habían pasado el primer proceso, que es del Kerushim. Dijimos que era Erusim y Nisuim. ¿Okay? Aunque ellos no vivían juntos, ¿okay? Era por razones alágicas que vamos a ver más adelante. Bueno, mientras duraba el desposorio, ambos estaban en casas separadas. El novio terminaba los detalles de la casa para la novia y la novia preparaba el ajuar de bodas. ¿Ok? Tenían que esperar hasta el día del Nisuim o fiesta de bodas, que es la consumación, ¿ok? Para habitar juntos. Este tiempo de espera generalmente eran 6 meses a un año. ¿Ok? Como está documentado en la Mishnah, en el tratado de Ketubot, capítulo 5, versículo 2,
donde dice, y cito, a la virgen se le conceden 12 meses después de haber sido solicitada por el marido, tras los esponsales, para que se provea a sí misma, del mismo modo que se concede a la mujer, así se ha de conceder también al varón, para que se provea a sí mismo. Muy bien, cualquier violación al desposorio, o sea, al erusín, o ketubá, contrato matrimonial, era considerado adulterio. Ya era considerado adulterio y era penado, según consta en Sanedrín, capítulo 7, versículo 14 de la Mishnah. En los días del segundo templo, erusín y nisuín se daban en días separados, en tiempos separados. Eran dos eventos distintos. El erusín lo legalizaba, y el nisuín lo consumaba. Por lo tanto, si el primer proceso lo legalizaba, eso quiere decir que legalmente Miriam y Joseph, ¿qué eran? Marido y mujer. ¿Comprendemos? Podía consumarse de dos maneras. Uno, públicamente. Se podía consumar públicamente. ¿Y qué contrae esto? Se reunían los invitados, se invitaba gente, se reunían los invitados, se levantaba una jupá o un palo nupcial, muy bien, entraban bajo la jupá, ¿ok? A esto se le conoció como juntarse, como dije hace rato, porque ambos se juntaban para entrar bajo el palo nupcial. También se hacían bendiciones correspondientes sobre el vino, se confesaban bendiciones, y después de todo esto se le daba a los nuevos esposos, se les daba un tiempo donde iban a una habitación y consumaban inmediatamente su matrimonio. Tenían relación sexual. ¿Ok? Segundo, la manera podía ser privadamente, sin invitados, sin pachangas, sin nada. Simplemente, privadamente, solo unos testigos estaban presentes. En otras palabras, si en ciertas circunstancias el novio, siendo mayor de edad, recibía autoridad para consumar el matrimonio o decidía hacerlo por razones de mayor peso, podía prescindir de venir juntos bajo la jupá, y de esta manera se consideraba oficial y legalmente marido y mujer. ¿Ok? Piensen esto. Si el último caso en que no hay desposorio, sino inmediatamente una relación sexual, era legalmente aceptado como acto matrimonial, mucho más legal era para una pareja en el estado de desposorio si el novio tenía la mayor de edad. ¿Ok? Optar por consumar el matrimonio por relación sexual era válido. Si esto lo afirma en Éxodo 22:16. Muy bien. En hebreo hay varias palabras que tienen una connotación muy especial que nosotros debemos entender. La primera palabra, y anoten, yaldá. 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 Yaldá indica a una niña de entre 5 a 10 años de edad. A esta niña se le considera virgen. La palabra yaldá es la manera en nuestro castellano traducido como virgen. ¿Ok? La segunda palabra en hebreo que se traduce en nuestro castellano como virgen es la palabra alma. Alma, con H al último. Alma.
indica una jovencita de entre 10 a 12 años de edad, sin ovulación, pero cercano a ese momento de ovular. O sea, no tenía menstruación, no había ovulación en ella. Aparte, era de buen testimonio. ¿Okay? La bétula es otra palabra en hebreo, bétula, B grande, betula, con H al último, betula, es otra palabra en hebreo que fue traducida a nuestro castellano como virgen. Muy bien. Betula indica a una joven sobre los 13 años que ya ha ovulado, o sea, ya hay presencia de menstruación y puede concebir biológicamente. Puede concebir biológicamente hablando, pero no ha tenido relaciones sexuales. ¿Ok? De hecho, betulá viene de su raíz bitulín. Y bitulín es a lo que se refiere imen. ¿Ok? Imen en hebreo. Betulá es una virgen biológicamente, como el término entendido en Occidente hoy en día. ¿Ok? Isha es otro término, Isha, y hace referencia, Isha, I-S-H-A, Isha, es una mujer ya adulta con experiencia sexual. ¿Ok? Solamente la betulá es vista como virgen en el estilo occidental. Solamente la betulá. Pero, ¿qué características tiene cada una? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué características tiene cada una? Tiene diferentes características y todas son nombradas como, al castellano, como ¿qué? Como virgen. ¿Ok? Para nosotros, virgen, ¿qué es? Una mujer joven o una mujer ya grande que no ha tenido relación sexual o una relación íntima con un varón. ¿Ok? No la ha tenido. Ese es el término occidental o el sentido que nosotros le damos a la palabra virgen. ¿Ok? Pero en el concepto hebraico nos damos cuenta que es diferente y eso lo vamos a entender. Ahora vamos a ser más específicos. Isaías capítulo 7, versículo 14, ¿ok? Nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen, y la palabra hebrea que está detrás del castellano virgen es la palabra hebrea alma. La que yiten Adonai, tú la que ot, kine alma. Alma. Esto quiere decir cómo es la virgen o qué características debe tener la virgen de Isaías, que nos cita Isaías. Es una alma. Debe de ser una alma. Esa es la característica. ¿Ok? Dice, y aquí la alma, ¿ok? Concebirá. ¿En qué estado debe de concebir? En alma. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. ¿Qué características tiene la betulá? Que está pronta a ovular. No, la betulá. Veanlo en sus escritos. Es una virgen de 13 años. Es una muchacha joven, Sí. de 13 años de edad. ¿Qué características tiene en su cuerpo?
que ya está biológicamente. Que biológicamente ya ha ovulado y que puede estar lista para concebir, ¿sí o no? ¿Sí? Pero esta no es la que dice Isaías, no dice una betula, dice No, un dice alma. alma, ¿Ok? que está pronta. Entonces, ¿qué características tiene el alma? La alma Es una niña, es una jovencita. es una jovencita, es una niña de 10 a 12 años de edad, sin ovulación, sin ovulación, pero sin cercana, menstruación, pero cercana a ese cercana a momento. ovular, pero que no menstrua. Varones que estamos aquí, varones. Si una mujer no ovulado, ¿puede quedar embarazada? ¿No? No queda embarazada. No queda embarazada. ¿Ok? ¿Conocemos esto? ¿Entendemos esto? Dice la profecía de Isaías, alma, no betula. Dice alma. ¿Cuál es la característica especial del alma? Especial del alma, no ha ovulado. No ha ovulado. Una alma, como lo cita Isaías capítulo 7, versículo 14, no ha ovulado. ¿Comprendemos? ¿Concebirá una muchacha joven que no ha ovulado? Esa es la pregunta. La Mishnah, en el apartado Nida 1.4, nos dice que se entiende por virgen. Dentro del judaísmo, ¿qué se entiende por virgen? No el concepto occidental, no el concepto pagano, sino el concepto hebreo. Aquella que jamás ha sufrido una menstruación a pesar de estar casada. ¿Qué es una virgen entonces? Una mujer que jamás ha sufrido una menstruación a pesar de estar casada. O sea que no tiene nada que ver con coito, no tiene nada que ver con desfloramiento vaginal. Virgen en el concepto hebraico es una mujer que no ha menstruado. De hecho, puede estar casada, tener relaciones sexuales y nunca ha ovulado. No hay menstruación. ¿Cómo se le considera a esa mujer? Virgen. Virgen. Y entonces estamos entendiendo el concepto de virgen, el concepto de amor. ¿Ok? El Talmud de Jerusalén, en el Tratado Nida 49a, nos dice: ¿quién es virgen? Según la Mishnah, la que nunca ha visto sangre de menstruación. Aunque esté casada, se dice que ella es virgen, aludiendo a la menstruación. No virgen respecto a la prenda de la virginidad, el himen, bituin, en hebreo himen. ¿Comprendemos? Una virgen alma, como cita Isaías, es por tanto una muchacha joven entre 10 a 12 años, de buen testimonio, que no ha tenido aún su primera menstruación y por tanto no podría concebir. No podría concebir. En el judaísmo del segundo templo se tenía la creencia, ahora vamos todavía a aunarle más esto, que una mujer, si era virgen en su primera relación sexual conyugal, no quedaba embarazada nunca. Vamos a colocar todo esto en la perspectiva porque nos dará el entorno social, el entorno histórico y el entorno religioso de la realidad que vivieron nada más y nada menos que Joseph y Miriam, los padres de nuestro Rabbi Yeshua HaMashiach.
los términos que usted habla y que yo desconozco, el sangrado menstrual es considerado como inmundicia. Bueno, pero ese es otro tema. Para no desviarnos de ese tema que estamos grabando, estamos en vivo, vamos a seguir con el tema. Muy bien, uno. Vamos a colocar todo esto, como dije, en ese entorno, en el entorno social, en el entorno histórico, en el entorno religioso, en la cual hace su aparición en la época del segundo templo de nuestro rey Yeshua HaMashiach. El tema de la monarquía debemos de comprenderlo, como dijimos hace rato. Si el aspirante al trono de David no es hijo de David por vía paterna, no califica para el puesto, aun cuando la madre sea hija de David. No califica el puesto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la descendencia no la da la madre, la descendencia la da el padre, ¿ok? Segundo, el nacimiento de un ser humano ocurre por la participación de 3 personas. Estamos nuevamente recapitulando. Por 3 personas. ¿Quiénes eran? Como dijimos, el padre, que da la sustancia roja, la sustancia blanca, perdón, la madre, que da la sustancia roja, y tercera, Hashem, que da el ruach del hombre. Muy bien. Y tercero, el matrimonio judío es totalmente legal si el novio, teniendo mayoría de edad, decidía consumar el matrimonio sin venir juntos bajo la jupá, porque ya estaban legalmente casados, ya habían firmado, ya habían declarado. Eso valía, la palabra valía, ¿ok? Ya estaba desposada y por lo tanto estaban unidos. Faltaba nada más consumarlo. Pero si el varón decidía consumarlo sin pasar debajo de la jupá, era válido. Era válido. ¿Ok? 4. Según la profecía de Isaías, la Virgen no es una alma. Es una alma que aún no ovula y por tanto no podía concebir. No podía concebir. 5. Una virgen judía no podía concebir en su primera relación sexual. ¿Okay? Cuando colocamos todo este escenario sobre la mesa del judaísmo del segundo templo, ¿a qué conclusión llegamos en relación al nacimiento de Yeshua? ¿Fue nacimiento virginal o nacimiento sobrenatural? Así pues, el caso del nacimiento de Yeshua, hubo una intervención milagrosa que dio Altísimo, ¿ok? Está ahí milagrosamente y por tanto estamos en presencia de un nacimiento sobrenatural, es decir, un nacimiento natural, pero que fue causado sobrenaturalmente, no contrario a la naturaleza humana. No contrario a la naturaleza humana, sino fue causado por el Eterno, en un milagro de Dios. Muy bien. En ningún momento, ni en el Tanaj, ni en los escritos neotestamentarios, niegan el nacimiento sobrenatural. No lo niega. Recordemos, Yitja nació sobrenaturalmente de la matriz cerrada de Sara. ¿Quién la abrió? Hashem. Joseph ben Jacob nació sobrenaturalmente de la matriz cerrada de Rachel, su madre. Sansón nació sobrenaturalmente de la matriz cerrada de su madre, la esposa de Manoah. Shmuel nació sobrenaturalmente de una matriz cerrada, la matriz de su madre Hannah. Yeshua nació sobrenaturalmente de la matriz que aún no se abría de su madre Miriam. Hoy día muchos milagros sobrenaturales siguen ocurriendo en varones. Hoy día no pueden concebir, pero piden ayuda al Eterno, claman a Hashem, rectifican sus vidas, obedecen a Dios Altísimo. ¿Y qué pasa?
se ora por esta varona, la varona ora al Eterno, cumple mandamientos de Dios, ¿y qué pasa? Hashem le abre la matriz, y esto sigue ocurriendo en nuestros días, porque somos testigos de ello. Hoy en día somos testigos de ello. Hashem es el mismo de ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Y los milagros siguen ocurriendo. Como ustedes pueden ver entonces, no negamos lo natural de la concepción, pero la diferencia consiste en el modo de interpretar el milagro de la intervención divina. No conforme las conclusiones helenistas o filosóficas de los concilios y de los credos paganos, donde se llega a una conclusión ajena a Moshe, ajena a los profetas, a los escritos y de nuestro Mashiach y de sus emisarios. La Torá de Moshe, los profetas y los escritos neotestamentarios revelan el mundo de nuestro Mashiach, hebreo y judío. El cristianismo crea un Mesías no judío, un Jesús romano que no tiene nada de judío y que es la antítesis del Mesías judío. Es decir, el más antisemita de todas las figuras cristianas conocidas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguir la pauta de la Torá? Esto es, estudiamos de manera bajo el pensamiento hebraico, bajo la formación hebraica, o bajo la formación de los concilios, de la interpretación de los concilios vaticanos y de la formación teológica pagana. ¿Qué hacemos con ello? Ahora es necesario que todo lo que hemos puesto sobre la mesa podamos aterrizarlo según la Escritura, porque es la misma Escritura la que nos va a revelar la verdad de Dios Altísimo. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Romanos 1, versículos 1 al 3. Y cito: Pablo, siervo de Mashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Debemos entender que esas Santas Escrituras no es el Nuevo Testamento, porque no existía. ¿Okay? ¿Y dónde? En Moshe, en los profetas y en los escritos. ¿Okay? Acerca de su Hijo, nuestro Adón Yeshua, que era del linaje de ¿dónde? De David, según la carne. La misma Escritura nos está diciendo, ¿de dónde? ¿De quién era hijo? De David. ¿Por mamá? No, por padre. ¿Y quién era el padre descendiente de David, de la tribu de Judá? Era Joseph. Romanos capítulo 9, versículo 5. Y cito: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, vino el Mashiach, del cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y ya entendimos que es Dios, Elohim, bajo el concepto hebraico. No tiene nada que ver con divinidad, sino con una autoridad, porque es un título. ¿Muy bien? El linaje, debemos recordar, no lo da la madre, lo da el padre. La herencia del trono de David lo da el padre, no lo da la madre. Vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas 1, 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas capítulo 3, versículo 23. Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Hijo de quién? ¿Qué dice su escritura? ¿Hijos de quién?
de José, hijo de Eli. ¿A quién se le atribuye? A José. La escritura es clara. ¿Quién nos enseñó a pensar diferente? Lucas capítulo 2, versículo 27 y 41. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño, dice la madre del niño, los padres del niño, Yeshua, lo trajeron al templo para hacer por él conforme el rito de la ley. El 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Iban quiénes? Sus padres. Sus padres. Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Yeshua, el hijo de Joseph de Nazaret. ¿Quién? Yeshua, el hijo de Joseph, o sea, de José. ¿Quién nos enseñó a pensar diferente? Juan capítulo 6, versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús, Yeshua, el hijo de Joseph, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo es descendido? Salmo número 132, 11. En verdad juró Hashem a David y no se retractará en ello. Escuchen, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Descendencia, ADN de David. Esperma será, semilla de David. Cuando ponemos toda esta información junta y dentro del entorno hebreo, entonces, que hoy estamos desarrollando, y le aplicamos la metodología hebrea de interpretación, una sola conclusión es posible el día de hoy. ¿Cuál es, hermanos? Joseph es el padre de Yeshua, y esto no afecta en nada la mesianidad de Yeshua. En otras palabras, el gran milagro no estuvo en la ausencia de Joseph, sino en el hecho de que una joven judía que no ovulaba fue capacitada por Dios Altísimo mismo de una manera sobrenatural mediante la creación de un óvulo singular para concebir biológicamente al hijo de David, que se sentaría en el trono de David su padre, el Mesías de Israel. De esta forma, Yeshua nace de forma perfecta y se mantuvo sin pecado durante su vida, expuesto a todo tipo de tentaciones como todos los hombres. Pero por cuanto sufrió, por cuanto padeció, aprendió ¿a qué? A obedecer. ¿Cómo fue perfeccionado Yeshua? Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 10. Y Cristo, o Mashiach, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios Altísimo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Solamente le da el mérito para nuestra redención si es un ser humano como usted y como yo. Hebreos 5, capítulo 5, versículos de 7 al 10.
Solamente esto le da el mérito a nuestra redención. Así pues, el temor cristiano es infundado, no real. Recuerde lo que dijimos al principio, que para un cristiano, si Jesús no nació por obra del Espíritu Santo, sin intervención de José, entonces no es libre del pecado original. ¿Cómo se transmite? Por relación sexual. De padres a hijos, según el catolicismo, aclaro, y el protestantismo también piensa lo mismo. Y si Jesús fue concebido en pecado como todos los hombres, entonces lógicamente no puede salvar a ningún hombre, porque al mismo tiempo él requiere salvación. Con la mira entonces de proteger al Salvador, se creó el dogma de nacimiento virginal. Este temor no tiene lugar en nuestra fe netzarita. Y no tenemos que recurrir a malabares, ni a filosofías, ni a conceptos paganos para garantizar la mesianidad de Yeshua. ¿Ok? Ni su capacidad de suficiencia para redimirnos. Todo lo contrario, solamente siendo lo que fue. ¿Ok? Concebido como fue concebido y vivido como vivió, es que reúne los méritos y credenciales requeridas por la Torá, por los profetas, por los escritos, ¿ok? Para ser nuestro hermano que redime a su hermano caído. La demostración acabada entonces es que luego de haber finalizado su obra, Dios mismo le dio autoridad para destruir el poder de la muerte, mediante su resurrección y constitución oficial como Hijo de Dios, Rey de Israel, nuestro justo Mesías, como lo declara: hoy te he engendrado. Tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. ¿Cuándo? Hoy, cuando fue levantado de entre los muertos. Así que, hermanos míos y hermanas mías, pastores y líderes que provienen del cristianismo romano, no teman salir de las amenazas de la teología romana. La única zona total de seguridad está en la Torá. En la Torá de Dios Altísimo, en los profetas, en nuestra Mishnah Netzarita, o como ustedes conocen como Nuevo Testamento. Cuando estudiamos e interpretamos dentro del entorno hebreo natural, podremos ver aún con mayor claridad. Bienvenido a casa, la casa de Israel. Solamente que al entrar, dejemos atrás los vestidos corrompidos de Roma y tomemos nuestros vestidos marcados por la verdad de la Torá y nos irá bien. Apocalipsis capítulo 18, cito: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Sal de ahí, pueblo mío. Si Hashem hoy nos está despertando, nos está atrayendo así a conocer las raíces de la fe, las raíces hebraicas de nuestra fe, es con el propósito de que dejemos atrás el viejo pensar, los vestidos de inmundicia,
y acercarnos a Dios Altísimo como una vasija dispuesta por uno mismo, que se va limpiando cada día con esa agua que purifica, que es su Torah, que es su instrucción. En el caso de nosotros, en los méritos de nuestro rey, Yeshua HaMashiach, no fue Maimónides el que nos acercó a Dios Altísimo. No fue Rashi que nos acercó a Dios Altísimo. Bendito sea Hashem, que hoy conocemos a estos grandes sabios que nos ayudan a comprender la Torah, la instrucción de Dios, nos ayudan a entenderla para poderla poner en nuestras vidas por obra. Pero ellos no nos acercaron, ellos no movieron esto, no provocaron esto. Fue un judío, su nombre Yeshua. Él fue con su vida, con sus hechos, con sus dichos, que trajo esperanza a cada uno de nosotros, los no judíos, a conocer de la Torah de Dios Altísimo y de su palabra, de sus profetas, de sus escritos y de Moshe. Bendito sea Hashem, bendito sea Hashem, que nos ha permitido conocer esto. Shalom, shalom. No, Shalom, shalom. Preguntas. pues